que ya no le quedaba y que quizá yo estaría más cómoda en casa. Su tono era firme, con los pies en la tierra, como si me estuviera dando consejos sobre zapatos o chaquetas. Fue entonces cuando comprendí que no era casualidad. Ella sabía quizá no todo, pero sí lo suficiente. Me temblaron ligeramente las manos al coger la ropa, pero no hizo ningún comentario. Simplemente volvió a doblarla, tarareando suavemente, dándome permiso sin exigir nada a cambio. Más tarde esa noche, volví a estar frente al espejo con la camisa puesta. Observé mi reflejo, no con ojo crítico, sino con curiosidad. Noté detalles que antes había ignorado. Cómo la postura cambiaba cómo me sentía. Cómo la tela alteraba mi forma de moverme. No se trataba de fingir ser otra persona. Se trataba de permitir que partes de mí afloraran sin resistencia. Empecé a recordar cosas de antes en mi vida, momentos que de repente me hicieron sentido. La incomodidad durante los eventos escolares donde se esperaba que actuara de cierta manera. La envidia que sentía no de las personas, sino de la libertad que parecían tener para expresarse. Estos recuerdos ya no me dolían. Encajaban como piezas de un rompecabezas que finalmente se alinean. Mi madre y yo aún no habíamos hablado directamente al respecto, pero nuestra relación se había transformado sutilmente. Me invitaba a ayudarla más a menudo, a cocinar la cena, a organizar los armarios, incluso a elegir los colores de pintura para una habitación que quería renovar. Me pedía mi opinión con seriedad, me escuchaba atentamente y consideraba mi perspectiva válida. Me hacía sentir con los pies en la tierra, confiada y extrañamente madura. Una tarde, mientras limpiábamos otra parte de la casa, se detuvo y me miró con más seriedad que antes. Me preguntó si alguna vez me sentía incómoda conmigo misma. La pregunta fue suave, pero me sonó fuerte. Tragué saliva, sin saber qué decir. Le dije que a veces sentía que llevaba una versión equivocada de mí misma, que algo no cuadraba del todo. Asintió lentamente, como confirmando algo que ya sospechaba. Ella no se apresuró a etiquetar nada ni a ofrecer nada. Soluciones. Simplemente dijo que todos merecen sentirse a gusto con quienes son y que a veces se necesita tiempo y paciencia para descubrir cómo es eso. Sus palabras se asentaron en mí como una promesa. Esa noche, acostada en la cama, me di cuenta de que mi miedo estaba siendo reemplazado poco a poco por la curiosidad. No solo por la ropa o la apariencia, sino por la identidad, por lo flexible y personal que podía ser. No sabía a dónde me llevaría este camino. Pero por primera vez, no tenía miedo de recorrerlo. Aún había incertidumbre por delante. Podía sentirla como una pregunta esperando respuesta. Pero también había una creciente sensación de confianza, tanto en mí misma como en mi madre. Y en algún punto entre la ropa doblada y las conversaciones tranquilas, comencé a comprender que esta transformación no era algo que me estuvieran haciendo. Era algo que me estaban guiando suavemente hacia mi propio ritmo, con cuidado y respeto. Fue extraño lo rápido que algo que antes parecía secreto comenzó a sentirse como una rutina silenciosa. No exactamente normal, pero sí constante. La casa había adquirido un nuevo ritmo, uno en el que me sentía menos como si me estuviera escondiendo y más como si me estuviera desplegando lentamente. Mi madre nunca anunciaba cambios, nunca establecía reglas ni expectativas. En cambio, dejaba que los momentos transcurrieran con naturalidad, confiando en que yo los afrontaría cuando estuviera lista. El siguiente turno llegó una mañana en que me quedé dormida y corrí a la cocina, todavía medio despierta. Me di cuenta demasiado tarde de que llevaba una de las capotas que me había regalado, algo que solía reservar para la privacidad de mi habitación. Me quedé paralizada en la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza, lista para disculparme o retirarme. Mi madre levantó la vista de su café, me observó brevemente y simplemente me dio los buenos días. Eso fue todo. Sin pausas, sin levantar una ceja, sin incomodidad. Me preguntó si quería tostadas. El alivio fue tan intenso que casi me mareó. Me senté intentando actuar con normalidad, aunque me temblaban ligeramente las manos al coger una taza. Habló de sus planes para el día, de recados y trabajo. Y la escuché, asintiendo, asimilando el hecho de que el mundo no se había acabado, de que podía existir así visiblemente sin que todo se derrumbara. Después de eso, los límites cambiaron de forma más notoria. Dejé de cambiar en cuanto oí sus pasos. Me quedé más tiempo en espacios compartidos. A veces ella comentaba, en la comodidad o el color. Siempre práctica, siempre amable. Una vez, mientras hacíamos la compra, cogió una bufanda y la sostuvo contra mi hombro pensativa, luego la guardó sin decir palabra. Ese pequeño gesto me marcó más que cualquier discurso. Empecé a prestarme más atención, no solo a mi aspecto, sino a cómo me sentía al moverme por el mundo. Noté cómo ciertas prendas me hacían verme diferente, respirar de otra manera.
Me volví más consciente de mis expresiones, mi voz, mi forma de reaccionar emocionalmente. No se trataba de cambiar quién era, sino de descubrir capas que había mantenido enterradas durante años. Una noche, mientras estábamos sentadas juntas viendo la televisión, se giró hacia mí y me preguntó si alguna vez me había sentido presionada a ser alguien que no era. La pregunta surgió de la nada, pero no me pareció invasiva. Lo pensé un buen rato antes de responder. Le dije que a menudo sentía que estaba interpretando un papel que me habían asignado sin haber hecho ninguna audición. Asintió lentamente, con la vista fija en la pantalla, pero toda su atención en mí. Dijo que cuando era más joven también tuvo que luchar contra las expectativas, aunque de diferentes maneras. Me enseñó que los roles pueden cambiar, que las personas crecen y que no hay fecha límite para comprenderse a uno mismo. Escuchar eso hizo que algo dentro de mí se aflojara, como si no cediera del todo. Esa noche, me quedé frente al espejo más tiempo del habitual. No buscaba defectos ni aprobación. Buscaba reconocimiento. Incliné la cabeza, ajusté mi postura e intenté imaginar una versión futura de mí misma que se sintiera completamente a gusto. La imagen aún no estaba clara, pero estaba más cerca que nunca. El fin de semana siguiente, mi madre sugirió que reorganizáramos su habitación. Supe de inmediato lo que eso significaba, aunque no lo dijo en voz alta. Mientras revisábamos cajones y perchas, me explicó por qué conservaba ciertas cosas y se deshacía de otras. Cuando me dio algunas, lo hizo con intención, explicándome su comodidad, su durabilidad, su historia. Se sintió menos como un préstamo y más como si me hubieran confiado algo. En un momento dado, me preguntó cómo me sentía realmente con todo esto. La pregunta flotaba entre nosotras, pesada y sincera. Admití que a veces tenía miedo de lo que esto significaba, miedo de cómo podrían reaccionar los demás, miedo de cambiar demasiado no fue suficiente. Me escuchó sin interrumpirme y luego me dijo que el miedo era señal de que estaba prestando atención, no de que estuviera haciendo algo mal. Dijo algo que todavía llevo conmigo. Dijo que la identidad no es un interruptor que se activa. Es una conversación que tienes contigo mismo con el tiempo, que no le debía a nadie una respuesta final, que podía explorar sin comprometerme con definiciones para las que no estaba listo. Cuando se puso el sol y la habitación se llenó de una luz suave, sentí una profunda gratitud, no solo por su aceptación, sino por su paciencia. No intentaba moldearme en nada. Simplemente caminaba a mi lado mientras yo lo descubría por mí mismo. Esa noche, mientras yacía en la cama, me di cuenta de que la transformación que estaba experimentando ya no se trataba de ropa ni apariencias. Se trataba de confianza. Confiar en mis sentimientos, confiar en mis instintos, confiar en que podía cambiar y seguir siendo amado. Y por primera vez, la pregunta en mi mente no era quién se suponía que debía ser. Se trataba de quién quería ser y de si era lo suficientemente valiente para seguir avanzando hacia esa respuesta. El cambio no siempre se anuncia solo. A veces se instala silenciosamente. Como muebles nuevos en una habitación familiar, y un día te das cuenta de que has estado viviendo de manera diferente por un tiempo. Así es como me sentí. A medida que las semanas se convirtieron en meses, lo que una vez se sintió frágil comenzó a sentirse arraigado, no sin esfuerzo, sino real. Comencé a notar que mi confianza estaba cambiando de maneras sutiles. Hablaba con más libertad en casa. Reí más fuerte. Me permití preocuparme por cosas que solía descartar por miedo a sobresalir. Mi madre también se dio cuenta, aunque nunca lo señaló directamente. En cambio, respondió confiando en mí con más responsabilidad, más independencia, como para recordarme que la exploración no significa fragilidad. Una tarde, sugirió que revisáramos juntos algunos álbumes de fotos viejos. Al principio, no entendí por qué. Nos sentamos en el sofá, hojeando páginas llenas de cumpleaños, días festivos, cortes de pelo extraños y versiones de mí misma que apenas reconocía. En un momento, me reí de lo rígida e incómoda que me veía en muchas de las fotos. Se detuvo en una foto, una en la que sonreía, genuinamente desprevenida. Ella dijo que esa era su foto favorita de mí porque me veía presente, como si no estuviera tratando de desaparecer. Ese comentario se me quedó grabado. Me hizo darme cuenta de la frecuencia con la que me había estado encogiendo sin darme cuenta. Más tarde esa semana, me preguntó si quería acompañarla a hacer recados. Nada inusual en eso, excepto que no especificó a dónde. Dudé antes de aceptar, consciente de que salir de casa todavía se sentía diferente. No mal, solo inseguro. Elegí la ropa con cuidado, centrándome en la comodidad y la familiaridad, recordándome a mí mismo que no le debía ninguna explicación a nadie. El mundo no reaccionó como temía. La gente estaba absorto en sus propias vidas, sus propios pensamientos. Nadie me detuvo. Nadie me cuestionó. Y en ese silencio ordinario,
Sentí algo poderoso. Libertad. No total, no completa, pero suficiente para seguir adelante. De camino a casa, mi madre me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad, que era extraño, pero también un alivio, como si hubiera estado cargando un peso innecesario durante años. Sonrió y dijo que crecer a menudo se siente así, más ligero pero desconocido. Esa noche, cocinamos juntos, moviéndonos uno alrededor del otro con facilidad, cómodamente. En un momento, me preguntó si alguna vez había pensado en lo que para mí, la feminidad iba más allá de la apariencia. La pregunta me sorprendió. Admití que aún lo estaba descifrando, que parecía tener menos que ver con etiquetas y más con cómo me relacionaba conmigo misma y con los demás. Ella estuvo de acuerdo, diciendo que la feminidad y la masculinidad no eran opuestos, sino lenguajes que la gente usaba para expresar cariño, fuerza, creatividad y vulnerabilidad. Escuchar eso me ayudó a separar el miedo de la curiosidad. Dio espacio a los matices, a la complejidad. Con el tiempo, me encontré escribiendo más en mi diario, anotando pensamientos que aún no sabía cómo expresar en voz alta. Escribí sobre la identidad, sobre la comodidad, sobre el extraño alivio de ser vista por alguien que me amaba sin condiciones. El acto de escribir se convirtió en otro espejo, uno que reflejaba sentimientos en lugar de imágenes. Todavía había días difíciles, días en que la duda se colaba, en que me preocupaba el futuro, cómo reaccionarían los demás si alguna vez conocieran esta parte de mí. En esos días, mi madre no intentaba arreglar nada. Simplemente me recordaba que la incertidumbre no borraba el progreso, que el crecimiento no era lineal. Una noche, durante una de esas conversaciones tranquilas que ahora parecían ocurrir con más frecuencia, me dijo que estaba orgullosa de mí, no por ser valiente de forma dramática, sino por ser honesta conmigo misma. Esa distinción importaba más de lo que probablemente se daba cuenta. Mientras permanecía despierta después, comprendí que este viaje no se trataba de convertirme en alguien completamente nuevo. Se trataba de permitirme ser plena. La transformación no fue ruidosa ni repentina. Fue constante, con múltiples capas y profundamente personal. Y al darme cuenta de eso, supe que, fueran cuales fueran los desafíos que me aguardaran, no los enfrentaría sola. Llega un punto en cualquier transformación larga y silenciosa en el que dejas de medir el progreso por momentos y empiezas a notarlo en las ausencias. La ausencia del miedo constante. La ausencia de autocorrección. La ausencia de esa opresión en el pecho cuando te ves reflejado inesperadamente. No me desperté un día sintiéndome completa, pero sí me desperté dándome cuenta de que ya no luchaba conmigo misma. Mi madre y yo habíamos llegado a una especie de entendimiento que no necesitaba una afirmación constante. Hablábamos de cosas cotidianas la mayor parte del tiempo, trabajo, comida, planes para el fin de semana. Pero debajo de todo eso había una corriente de una confianza que antes no había tenido. Me sentí mayor, no solo en años, sino en autoconciencia. Había aprendido a aceptar la incertidumbre sin entrar en pánico, a dejar que los sentimientos existieran sin juzgarlos de inmediato. Una tarde, me preguntó si quería ayudarla a elegir un regalo para una amiga de la familia. Mientras caminábamos juntas por la tienda, me sentí atraída naturalmente por ciertos colores y texturas, expresando opiniones sin dudarlo. Ella escuchó, asintió y, de vez en cuando, me preguntó por qué me gustaba algo. No de una manera desafiante, sino con genuina curiosidad. Me sentí validado de una manera que no esperaba. Más tarde en el auto, dijo algo que me sorprendió. Dijo que verme crecer como persona también le había enseñado cosas. Sobre escuchar, sobre dejar de lado las suposiciones, sobre el amor que se adapta en lugar de resistir. No había pensado en mi viaje como algo que afectara positivamente a nadie más. Escuchar eso lo hizo sentir significativo de una manera nueva. Esa noche, pasé mucho tiempo pensando en la palabra feminizada, una palabra que solía asociar con el miedo o la incomprensión. Me di cuenta de que para mí, no significaba que me cambiaran contra mi voluntad ni que me moldearan en algo artificial. Significaba que me permitieran explorar la dulzura, la apertura emocional y la autoexpresión sin vergüenza. Significaba tener permiso para redefinir mi fuerza. Recordé lo resistente que había sido alguna vez a cualquier cosa que me hiciera sentir diferente. Cuánta energía había gastado fingiendo que no me importaba. Ahora, importarme se sentía como un alivio. Me importaba cómo me sentía en mi propio cuerpo. Me importaba la honestidad. Me importaba ser amable conmigo misma. Hubo un momento, pequeño pero significativo, en el que vi mi reflejo en el espejo del pasillo y sonreí sin pensar. No porque tuviera un aspecto determinado, sino porque me reconocí. Ese reconocimiento se sentía merecido. Provenía de la paciencia, de las conversaciones, de innumerables actos silenciosos de aceptación. Empecé a pensar más seriamente en el futuro, no con miedo,
sino con curiosidad. No tenía todas las respuestas y ya no me sentía presionada a hacerlo. Sabía que la identidad podía evolucionar, que no era frágil solo por ser flexible. Y sabía que, eligiera el camino que eligiera, se basaría en la autenticidad, no en el miedo. Una noche, mientras nos sentamos juntas después de cenar y mi madre me preguntó si era feliz. La pregunta era simple, pero tenía peso. Lo pensé detenidamente antes de responder. Le dije que la felicidad se sentía diferente ahora, menos como emoción y más como paz. Sonrió y dijo que la paz era un buen punto de partida. Al acostarme esa noche, me di cuenta de algo importante. Que mi madre me hubiera feminizado no se trataba del acto en sí. Se trataba de recibir apoyo mientras descubría quién era. Se trataba de confianza, seguridad y la libertad de crecer sin juicios. Y al quedarme dormida, me sentí lista para la comprensión final que pudiera llegar después, sabiendo que este viaje ya me había cambiado de maneras que durarían toda la vida. La comprensión de que nada debía apresurarse se instaló en mí poco a poco, como una verdad que había estado esperando permiso para aterrizar. Dejé de pensar en mi viaje como algo que necesitaba un final y comencé a verlo como algo que simplemente podía continuar, moldeado por la experiencia en lugar de por las expectativas. Había consuelo en eso. Un consuelo profundo y constante que nunca antes había conocido. Una mañana, me desperté más temprano de lo habitual y encontré a mi madre ya en la cocina, con la luz del sol derramándose sobre la encimera. Levantó la vista y sonrió, la misma sonrisa familiar, pero algo en ella se sentía diferente. No porque ella hubiera cambiado, sino porque yo sí. Me uní a ella sin dudarlo, vistiendo lo que me parecía bien, moviéndome con naturalidad, sin ese viejo comentario interior que narraba cada paso. Hablamos del día que nos esperaba, de planes y posibilidades. En un momento dado, hizo una pausa y dijo que confiaba en mí no solo para tomar decisiones, sino para conocerme a mí misma. Esa confianza se sintió como un hito, no como un final, sino como el reconocimiento de que me había convertido en alguien capaz de navegar por mi propia identidad con cuidado y honestidad. Recordé dónde empezó todo esto, en ese primer suéter, y el miedo que lo envolvía. El contraste era sorprendente. Lo que antes parecía un secreto se había convertido en una base. Lo que antes parecía confusión se había convertido en claridad, no porque todo estuviera definido, sino porque ya no tenía miedo de no saber. Entonces me di cuenta de que ser feminizada, como yo lo experimentaba, no se trataba de cruzar o convertirme en otra persona. Se trataba de ser alimentada hasta la autoaceptación. Se trataba de aprender que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, que la debilidad no significaba debilidad y que la identidad podía ser expansiva en lugar de restrictiva. Con el tiempo, llevé estas lecciones conmigo más allá de las paredes de nuestro hogar. Me volví más atenta a mis emociones, más respetuosa con los viajes de los demás, más arraigada en la persona en la que me estaba convirtiendo. No me anuncié al mundo, pero tampoco me escondí. Existí plena y honestamente, y eso fue suficiente. Todavía hubo desafíos, todavía momentos de duda, pero ya no me definían. Sabía cómo volver a mí misma, cómo encontrar esa sensación de paz que tanto me había esforzado por construir. Y a pesar de todo, mi madre permaneció como una presencia constante, no guiando cada paso, sino caminando a mi lado cuando la necesitaba. Mirando hacia atrás ahora, entiendo lo excepcional y poderoso que es ese tipo de apoyo. Me encantó que mi madre me feminizara, no por mi ropa o mi aspecto, sino por lo que me dio. Permiso para ser real, para ser completo, para ser yo mismo sin disculpas. Esta historia no se trata de perfección ni certeza. Se trata de crecimiento, paciencia y la valentía silenciosa que se necesita para escucharse a uno mismo. Se trata de amor que se adapta, aceptación que sana y un viaje que continúa mucho después de que las palabras terminen. Gracias por ver. Suscríbete a más de. Solía creer que algunos recuerdos quedaban enterrados para siempre, sellados bajo años de fingimiento y silencio. Pero de vez en cuando, uno de ellos surgía sin previo aviso, como el olor a ropa vieja o el crujido de la puerta de un dormitorio. Y de repente, volvía allí, de pie al borde de algo para lo que aún no tenía palabras. Así es como siempre comienza mi historia. No con un momento dramático, sino con una inquietud silenciosa que me siguió durante mi infancia como una sombra que no podía quitarme de encima. Crecí en una casa pequeña y ordinaria donde nada parecía inusual desde el exterior. Mi madre era práctica, atenta y cálida de una manera que hacía que la gente se sintiera segura a su alrededor. Trabajaba duro, se reía con facilidad y se daba cuenta de cosas que la mayoría de los padres pasaban por alto. Yo era el tipo de niño que seguía las reglas, sacaba buenas calificaciones y se mantenía prácticamente invisible. Pero por dentro había un tirón constante, una curiosidad que se sentía a la vez confusa y reconfortante al mismo tiempo.
No sabía cómo explicarlo entonces. Solo sabía que cuando estaba sola, me sentía atraída por la suavidad, por los colores, por los tranquilos rituales que veía a mi madre realizar cada mañana mientras se preparaba para el día. Me sentaba en las escaleras y la observaba desde lejos. La forma en que se movía con seguridad y calma, la forma en que su ropa parecía reflejar cómo se sentía. No era admiración como la gente suele asumir. Era reconocimiento. No quería ser ella. Quería sentir lo que ella parecía sentir cuando se miraba al espejo y asentía, satisfecha, lista. Recuerdo haber pensado que, fuera lo que fuese, yo también lo deseaba. Aunque no entendiera por qué. Al principio, se manifestaba de forma sutil, casi invisible. Me quedaba demasiado tiempo en su armario cuando ayudaba con la colada. Me fijaba más en las texturas y las telas que otros niños. Me sentía extrañamente incómoda con mi propia ropa, como si la hubiera sacado prestada de la vida de otra persona. Nada de esto me parecía mal, pero me di cuenta de que no era algo de lo que la gente hablara. Así que aprendí pronto a guardar silencio. El momento en que todo empezó a cambiar no fue una gran revelación. Llegó una tarde en que la casa estaba inusualmente tranquila, esa calma que te hace consciente de cada sonido. Mi mamá había estado clasificando ropa vieja, apartando lo que ya no usaba. Se suponía que yo debía estar haciendo. Hacía la tarea en la mesa de la cocina, pero mi atención seguía divagando. Me llamó con naturalidad, como si no fuera diferente a pedirme que sacara la basura. Levantó un suéter suave, de un color suave y desgastado en los puños. Dijo que lo donaba y me preguntó si quería quedármelo para holgazanear en casa. Su voz era neutra, pero sus ojos eran inquisitivos. Me quedé paralizada, entre la emoción y el miedo. Nadie me había ofrecido algo así antes. No abiertamente, no sin juzgarme. No recuerdo qué dije exactamente, solo que mi voz sonó más baja de lo habitual. Asentí. Sonrió, no amplia ni exagerada, solo una sonrisa cómplice que se sintió como una puerta abriéndose. No dijo nada más. No lo convirtió en un gran momento. Simplemente dobló el suéter y me lo entregó como si fuera lo más natural del mundo. Esa noche, sola en mi habitación, sostuve el suéter en mis manos durante un largo rato antes de ponérmelo. Cuando finalmente lo hice, algo cambió dentro de mí. No fue dramático ni abrumador. Fue silencioso, como si finalmente exhalara después de contener la respiración durante años. Me miré al espejo y no vi nada impactante ni extraño. Simplemente me vi un poco más cerca de la versión que siempre había existido en mi cabeza. Lo que no me di cuenta entonces fue que mi madre me había estado observando con más atención de la que yo creía, notando cómo mis hombros se relajaban, cómo mi mirada se suavizaba. No me confrontó ni me cuestionó. En cambio, esperó. Y en esa espera, ya estaba tomando una decisión que moldearía todo lo que vendría después. Ese suéter fue solo el principio. Fue el primer hilo que se soltó de un nudo apretado de confusión y miedo. No sabía a dónde me llevaría, solo que por primera vez no me sentí completamente sola con mis sentimientos. La casa se sintió diferente después de eso, más silenciosa, pero también más llena, como si algo tácito finalmente hubiera sido reconocido. Me fui a dormir esa noche con un suéter doblado a mi lado, con el corazón acelerado por preguntas que aún no estaba lista para hacer. En el fondo, presentía que mi madre sabía más de lo que dejaba ver, y eso me asustó casi tanto como me consoló. No tenía idea de que los siguientes pasos de mi vida, mi identidad y mi comprensión de mí mismo comenzarían no con resistencia o vergüenza, pero con su presencia serena y una aceptación que desafiaba todo lo que creía saber. Y mientras me dormía, sentí una extraña mezcla de miedo y anticipación, como al borde de una historia que apenas comenzaba a contar. Los días posteriores, el suéter se sintió más pesado, no en el mal sentido, sino como el aire antes de una tormenta que aún no ha decidido si lloverá o pasará. Al principio, solo lo usaba en mi habitación, generalmente tarde por la noche, cuando la casa se había quedado en silencio. Cada vez que me lo ponía, sentía ese mismo alivio silencioso, pero ahora estaba enredado con la energía nerviosa. Era plenamente consciente de que algo había cambiado entre mi madre y yo. Aunque ninguna de las dos habíamos hablado de ello, no insistió. Eso era lo extraño. En lugar de preguntas, me daba espacio, pero no distancia. Llamaba a mi habitación con más frecuencia. Me preguntaba qué tal me había ido el día con más intención. Y a veces, cuando pasaba por mi puerta, miraba hacia adentro y sonreía como si pudiera ver algo invisible para todos los demás. Me hizo apretar el pecho, no precisamente por miedo, sino por ser visto sin ser visto. Expuesto. Una noche, mientras doblábamos la ropa juntas, me entregó con naturalidad un montón que claramente no era mío. Una camisa suave, suelta y sencilla, algo que debía de haber usado años atrás. Dudé, mirándola.
Me miró a los ojos y dijo con calma.